Listo, doctor. ¿Está viendo, doctor Torres? Sí, claro, no. Para adelante nomás. Ya, listo. Kim, ¿me escuchas? Sí, sí, Kimberly. Ah, ya, listo. Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy tenemos la presentación de lentes, el tema de lentes, espejos y formación de imágenes, a cargo de la residente de primer año, Kimberly Sánchez, y asesorada por el doctor Felipe Torres. A ver, Kim, te cedo la palabra para que empieces la exposición. ya. Buenas noches con todos. Hoy tengo el agrado de compartir el tema de lentes, espejos y formación de imágenes. La ponente quien les habla, Kimberly Sánchez García, médico residente de primer año del Instituto Nacional de Puta, que no vomites, no Oftalmología. más carajo está fuerte en tu cabeza, ¿verdad? Entonces tragar tu vómito. ¿Estás escuchando? Uy. Ya. Los objetivos de la charla son: 1. Determinar las 3 características de la cámara oscura ostenopeica, conocer la clasificación de los lentes, aprender a mover imágenes a la derecha e izquierda, resaltar la importancia de los planos principales, reconocer la importancia de la posición del objeto para la formación de imágenes y calcular dónde se forma la imagen desde un espejo. Entonces, iniciemos con el cuento de la cámara oscura. En el siglo XVII se dio un experimento que consistía en una caja hermética a la luz, donde en un lado se obtenía un agujero, y se dieron cuenta de 3 grandes características. Uno, que la imagen proyectada estaba invertida. La profundidad de campo de la imagen proyectada es excelente. ¿Qué quiere decir esto? Que las imágenes de los objetos distantes, como las colinas e incluso objetos astronómicos, se podían diferenciar de manera adecuada. Y que la imagen es muy tenue debido a que existe poca entrada de luz. Entonces, acá tenemos el objeto, que es esta figura que estoy señalando, que va a ser una colección de puntos, donde cada punto va a emerger un rayo de luz que se va a propagar de forma rectilínea, va a atravesar el agujero que va a actuar como un fulcro y va a corresponder al punto de la imagen. En este caso, el punto A corresponde al punto B. Tenemos el rayo de luz del punto D que pasa el agujero y atraviesa correspondiendo al punto D minúscula de la imagen. Y el punto B mayúscula emerge un rayo de luz de forma rectilínea atravesando el agujero correspondiendo al punto A de la imagen, dando así una imagen invertida. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros agrandamos el agujero de la cámara oscura? Acá podemos observar el agujero que está atravesando el rayo de luz rectilíneamente, pero si agrandamos este agujero, observamos que el tamaño de la imagen se va a agrandar, pero se volverá borrosa. Acá vamos a fijarnos en el efecto del tamaño del agujero ostenopeico. Vemos por qué pasa los rayos de luz por este agujero y vemos una imagen nítida. Pero al agrandar este agujero, vemos que la imagen se ha incrementado, volviéndose borrosa. Es evidente cómo ha cambiado la nitidez de la imagen. Entonces se preguntaron cómo se podría recuperar la nitidez de la imagen. Entonces se dieron cuenta que al colocar un lente se recuperaba la forma de la imagen, dando así el rol fundamental de los lentes. Entonces definamos los lentes. Lentes que proviene de la palabra lentis, que deriva del latín, significa lenteja. Este es un sistema óptico que constituye
está constituido por un objeto transparente que limita dos superficies refractarias o dioptríos que al menos una va a estar curvada. Y esta va a tener la capacidad de refractar la luz. Recordando la ley de Snell, donde tenemos un rayo incidente que va a ser diferente al rayo refractado, teniendo el ángulo de incidencia mayor que el ángulo de refracción. ¿Qué quiere decir? Que los lentes van a tener la capacidad de desviar estos rayos luminosos. Y de acuerdo al tipo de lente, va a ir hacia un solo punto o hacia diversos puntos. El uso de los lentes va desde mejorar la visión al uso de microscopios, cámara fotográfica, telescopio, entre otros. La clasificación de los lentes lo podemos dividir en tres. 1, según el grosor. 2, según el comportamiento. Y 3, según la forma. Según el grosor tenemos a las lentes delgadas, en el cual el espesor va a ser menor que el rayo de la curvatura. Las lentes gruesas, el espesor va a ser mayor que el rayo de la curvatura. Y según el comportamiento tenemos a las lentes convergentes y a las lentes divergentes. Convergentes, también llamados convexas o positivas, cuya característica principal vemos que el espesor a nivel central va a ser mayor que los extremos. Y cuando vienen los rayos de luz, van a refractar el lente y lo van a converger en un solo punto. En cambio, en el caso de los divergentes, llamados también cóncavos o negativos, vemos que la característica es que el espesor central va a ser menor que los extremos. Y cuando vienen los rayos de luz y refractan la lente, vemos que va a diverger. Según la forma, en el caso de los convergentes tenemos al tipo biconvexo, al plano convexo, como vemos, y al menisco convexo, como podemos observar acá. En el caso de divergentes tenemos al bicóncavo, al plano cóncavo y al menisco cóncavo. Entonces, iniciemos por las lentes convergentes. Tenemos acá un objeto a la izquierda y una lente convexa delgada esférica a la derecha. Vemos entonces que los rayos de luz que provienen del objeto van a converger en un solo punto, formando así la imagen. Y vamos a tener una fórmula que tenemos que recordar siempre, en el cual la potencia de la lente, que se va a medir en dioptrías, va a ser igual a 1 sobre la distancia focal, que va a estar medida en metros. Cuando hablamos de lentes combinadas, quiere decir que una lente delgada va a estar adyacente a otra lente. Y de esta misma manera los rayos van a converger en un solo punto para dar lugar a la imagen. Entonces hablamos que tenemos dos lentes delgados, cuando están unidos, vamos a hablar de un solo sistema de lentes compuestos, que tenemos el poder 1 de lente y el poder 2, pero al hacer un solo sistema de lentes, vamos a sumar el poder 1 con el poder 2 para que nos dé el poder total de lente. Ejemplo, tenemos, dice, si se combinan dos lentes convexas de potencia 1 dioptría y potencia 2 de 4 dioptrías y tratada como una sola unidad, ¿dónde forma esta lente de combinación la imagen de una estrella distante? Entonces, dibujemos. Tenemos nuestro objeto, que es la estrella, y nuestros dos lentes que van en esta forma a venir los rayos y van a converger en un solo punto, y nos dice que la potencia del primer lente es de 1 dioptría y la potencia del segundo lente es 4 dioptrías. Y hemos dicho que vamos a sumar este poder. Entonces sería 1 dioptría más 4 dioptrías nos da 5 dioptrías. Y para ver la distancia focal
simplemente vamos a reemplazar valores. Y tenemos que la distancia focal sería igual a 1 sobre la potencia, que va a ser 5 dioptrías, y esto cuánto nos va a dar? 1 entre 5 nos da 0.20 metros o 20 centímetros, que va a ser la distancia focal hacia la imagen. Tenemos otro ejemplo. Nos pide acercar la imagen a la lente. La imagen del ejemplo anterior debe acercarse 2 centímetros. A ver, dibujemos. Tenemos nuestro lente de sistema compuesto con nuestras dos potencias que van a converger en un solo punto y nos da el resultado anterior del ejemplo, 0.20 metros o 20 centímetros, y nos está pidiendo acercar 2 centímetros. Entonces, acerquemos a la imagen y nos va a quedar 0.18 metros o 18 centímetros. Entonces, nuestra fórmula, que es potencia igual a 1 sobre distancia focal, vamos a reemplazar los valores. 1 sobre 0.18 metros, porque esto siempre está en metros, nos va a dar una nueva potencia, que es 5.55 dioptrías. Y estamos hablando que en un sistema de lentes vamos a sumar los poderes. Entonces, este poder total va a ser 5.55 dioptrías. Y ya tenemos el valor del potencia 1 con potencia 2, que es 5 dioptrías. Entonces, ¿cuánto nos faltaría? Restamos 5.55 dioptrías menos 5 dioptrías, nos va a dar la potencia del tercer lente, 0.55 dioptrías. Entonces, nosotros necesitamos otra lente convexa con una potencia de 0.55 dioptrías para poder acercar la imagen 2 centímetros. Ahora pasemos a los lentes cóncavos. Los lentes cóncavos, que vemos que los rayos de luz que vienen del objeto van a diverger, y para formar el punto focal vamos a trazar los rayos hacia la parte posterior, y recordemos que en los lentes cóncavos va a ser negativo y la fórmula va a ser la misma, potencia igual a 1 sobre distancia focal en metros. Y en el caso de lentes combinados, en un lente cóncavo, de la misma manera van a venir los rayos de luz, van a diverger, vamos a trazar a la parte posterior para formar el punto focal, siempre estos negativos, y simplemente vamos a sumar las potencias de ambas lentes cóncavas para tener el poder total de este sistema de lentes combinados. Un ejemplo, nos dice, una lente de potencia más 4 dioptrías formará la imagen de un objeto fuente en la ubicación de U igual a menos 0.5 metros de la siguiente manera. Dibujemos nuestro objeto que está a la izquierda, nuestra lente convexa con una potencia de más 4 dioptrías, como nos dice el ejercicio. Vienen los rayos de luz del objeto que van a converger en un solo punto para formar nuestra imagen, y nos dice que la vergencia del objeto es menos 0.5 metros. Y la vergencia de la imagen no la tenemos. Acá vamos a usar la ecuación de las vergencias, que dice, la vergencia del objeto más el poder de la lente es igual a la vergencia de la imagen. Y la vergencia del objeto va a ser igual a 1 sobre la distancia del objeto hacia la lente. Y la vergencia de la imagen es igual a 1 sobre la distancia de la lente hacia la imagen. Entonces, reemplacemos los valores. Tenemos la vergencia del objeto para ver, acá tenemos 1 sobre la distancia del objeto. Nos da acá el valor 1 sobre menos 0.5 metros más, nos dice el poder. El poder de la lente, ¿cuánto es? Más 4 dioptrías igual a la vergencia de la imagen. Hacemos el cálculo matemático, 1 entre menos 0.5 metros es menos 2 dioptrías, y más 4 dioptrías, esto nos va a dar más 2 dioptrías igual a la vergencia de la imagen. Y tenemos que la vergencia de la imagen es igual a 1 sobre la distancia de la imagen. Hacemos el cálculo matemático y nos sale que la vergencia
de la imagen va a ser más 0.5 metros. Veamos otro ejemplo. Nos dice, si un lente cóncavo con poder de -1 dioptría se coloca adyacente al lente de +4 dioptrías, ¿cómo sería la combinación del poder? Entonces, teníamos el ejemplo anterior, un lente de +4 dioptrías que forma su imagen con una vergencia del objeto -0.5 metros y una vergencia de la imagen más 0.5 metros, y nos dice, ¿qué pasará si añadimos esta lente cóncava con una potencia de -1 dioptría? Entonces tenemos la ecuación de las vergencias, que es la vergencia del objeto, 1 sobre la distancia del objeto, que es 1 entre -0.5 metros, nos da 2 dioptrías. Y la potencia total del sistema compuesto es la sumatoria de ambas lentes, que sería +4 más -1 dioptría nos da +3 dioptrías. Y acá reemplazando tenemos la vergencia del objeto, que es -2 dioptrías que le hemos sacado, más la potencia del lente compuesto, que nos sale +3 dioptrías. ¿Cuánto es? -2 más 3, más 1 dioptría. Y para calcular la distancia de la imagen, vamos a ver que es 1 sobre la distancia de la imagen. Y sería 1 entre 1, saldría más 1 metro. Entonces, nos dice acá, si nosotros añadimos una lente cóncava a la lente convexa, ya no nos va a dar más 0.5 metros, sino se va a alejar a 1 metro, movilizando la imagen hacia la derecha. ¿Cuál es el resumen? Entonces, ¿cómo movemos una imagen a la izquierda y cómo movemos una imagen a la derecha? Para mover una imagen a la izquierda, que tenemos acá nuestra lente que va a converger, como hemos visto, para dar la imagen, y queremos mover a la izquierda. Tenemos dos opciones. La primera opción es que el objeto se mueva a la izquierda. Y la otra opción es que agreguemos una lente convexa. Y al agregar esta lente convexa, ¿cómo va a quedar la imagen? Más cercana a la lente. Y para mover una imagen a la derecha, vemos acá que viene nuestro objeto, se converge en un solo punto, pero nosotros queremos moverlo hacia la derecha, alejarlo. Entonces, dos opciones. La primera es que el objeto se mueva hacia la derecha, y la segunda opción es agregar una lente cóncava. Y al agregar esta lente cóncava, la imagen se va a desplazar, se va a alejar hacia la derecha. Acá, para poder comprender mejor, tenemos una lente convexa, que como hemos visto, es que los rayos de luz se van a converger en un solo punto para formar la imagen, pero al agregar la lente cóncava, la imagen se va a alejar o se va a mover hacia la derecha. Ahora hablemos de la refracción por una sola superficie curva. Dibujemos el lente. Tenemos una sola superficie curva, que quiere decir tenemos una superficie plana y una superficie curva, como lo podemos observar acá resaltado. Y acá nos vamos a guiar de estas ecuaciones, de la ecuación de divergencia y la fórmula del fabricador de lentes, donde vamos a tomar en cuenta los índices de refracción, la distancia del objeto frente a la interfaz, la distancia de la interfaz a la imagen, el radio de la curvatura y el poder de la interfaz. Veamos un ejemplo. Te dice, al aplicar la ecuación del fabricante de lentes para comparar el poder de un lente intraocular en aire y un medio acuoso, y nos da el índice de refracción que te dice que es 1.33. Acá, para recordar la fórmula, que tenemos que el poder es igual a el índice de refracción 2 menos el índice de refracción 1 sobre el radio de curvatura, nos dice, considere un implante de lente plano convexo con el lado convexo, que es esta parte de acá,
frente a la córnea y tiene un radio de curvatura de la superficie curva de 8 milímetros. El índice de refracción del implante de lente es de 1.5 y nos piden el poder de la superficie anterior en el aire. Entonces, vamos a reemplazar simplemente. Tenemos el índice de refracción 2, que va a ser el de lente, es 1.5, menos el índice de refracción del aire, que es un valor conocido, que es 1, sobre el radio de la curvatura, que también nos da el ejercicio, que nos dice que es 8 milímetros. Pero toda fórmula siempre tiene que estar en metros. Entonces lo convertimos, 8 milímetros a metros sería 0.008 metros. Hacemos el cálculo matemático y nos sale que el poder de la superficie anterior del lente intraocular en el aire es más 62.5 dioptrías. Y la potencia de la superficie posterior, que era la parte plana, va a ser 0. Entonces la potencia del lente intraocular es más 62.5 dioptrías. Y ahora nos pide, si colocamos el mismo lente intraocular en el humor acuoso, que tenemos el índice de refracción de 1.333, ¿cuánto va a ser el poder de la superficie anterior del lente? Reemplazamos simplemente. Tenemos que el índice de refracción del lente nos da acá el ejercicio, que es 1.5, menos el índice de refracción del humor acuoso, que nos da también el ejercicio, 1.333, entre el radio de la curvatura, que le hemos convertido a metros, que es 0.008 metros. Y esto es igual a más 20.9 dioptrías. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que el implante de lente intraocular en el aire es 3 veces más que el lente cuando está implantado en el humor acuoso. Y ahora vamos a pasar a los lentes de 2 caras, conocidos también como las lentes gruesas. Acá dibujar acá el lente y vemos que tiene un índice de refracción este lente y tiene superficies refractivas. Una superficie refractiva frontal y una superficie refractiva posterior. Y si nosotros tuviéramos una lente delgada, esto se podría sumar. Y la distancia entre la superficie refractiva frontal hacia la posterior, que lo denominamos con una constante T, es el grosor de la lente. Pero en el caso del cristalino y del lente intraocular, es necesario hacer la fórmula de estas dos superficies refractivas, porque tiene 2 partes. Entonces, la fórmula sería así. El poder va a ser igual a la sumatoria de los poderes de la superficie refractiva frontal y posterior menos el grosor del lente sobre el índice de refracción del lente por la multiplicación de estas potencias. Vamos a un ejemplo para entender mejor. Nos dice, una lente de más 5 dioptrías en la cara anterior y de más 10 dioptrías en la posterior, 1 centímetro de grosor, fabricada en vidrio, con un índice de refracción de 1.5, ¿cuál va a ser la potencia de la lente? Dibujemos el lente. Tenemos nuestro lente, tiene su rayo refractado con su desviación. Nos dice que el índice de refracción del lente es 1.5. La superficie refractaria anterior, frontal, es más 5 dioptrías. Y la posterior es de más 10 dioptrías. Y el grosor va a ser de 1 centímetro. Entonces, vamos a reemplazar los valores. Potencia 1 es 5 dioptrías, más la potencia 2 es más 10 dioptrías, menos el grosor. Pero recuerden, siempre tenemos que pasarlo a metros, y acá nos dan en centímetros. Entonces sería 0.01 metros, menos índice de refracción que nos dan, que es 1.5, por la multiplicación de ambas potencias, que sería 5 por 10. Hacemos el cálculo matemático y vemos que el poder de esta lente de 2 caras o gruesa es de más 14.7 dioptrías. Y ahora vamos a pasar a hablar de los planos principales. Acá vamos a dibujar nuestra lente convexa gruesa, nuestro eje óptico con una línea blanca. Tenemos el plano principal, que
que se va a intersectar en el punto principal H2 y tenemos un punto principal llamado H1. Acá si nos fijamos cómo sucede la refracción en una lente gruesa, si somos cautelosos, vamos a ver que sucede en dos pasos. El primer paso es cuando el rayo de luz pasa por la superficie refractaria frontal y el segundo paso es cuando pasa la superficie refractaria posterior. Y si nos detenemos a ver a nivel del plano principal H2, observamos con las líneas punteadas que existe una desviación de los rayos de luz. Y así va a pasar con todos los rayos que pasen esta lente gruesa, que a nivel del plano principal va a ocurrir una desviación de estos rayos de luz hasta llegar al punto focal 2, que recordando el punto focal, hacemos el cálculo 1 sobre la potencia. Y acá tenemos, nuevamente dibujamos nuestra lente convexa gruesa con el plano principal, pero esta vez intersectando en el punto principal H1. Al lado tenemos el punto H2. Vamos a ver cómo van a emerger los rayos de luz desde el punto focal. Y observamos también que ocurre la refracción en dos pasos. El primer paso, cuando refracta la superficie refractoria frontal, y cuando pasa la superficie refractoria posterior. Y si observamos detenidamente a nivel del plano principal H1, existe una desviación que lo observamos con las líneas punteadas. Y va a ocurrir así con todos los rayos de luz que van a pasar una lente convexa gruesa, una desviación de los rayos de luz. ¿Y por qué surgió estos planos principales? Porque nosotros, a diferencia de una lente delgada, donde podemos medir las distancias del objeto a la lente y de la lente a la imagen, en una lente delgada simplemente trazamos un plano principal al medio de la lente, en una ubicación común. Pero en el caso de la lente gruesa, por esta situación, vamos a ver que va a pasar con los planos principales, tanto el plano principal 1 y 2. Y con esta forma vamos a poder medir exactamente la distancia del objeto a la lente y de la lente a la imagen, llamada la vergencia del objeto y la vergencia de la imagen. Y en el caso, acá vemos que esta ubicación va a depender entonces del diseño de la lente y del índice de refracción. En el caso de los planos principales en un lente de menisco de aire, acá para observar el lente de menisco, vemos que tiene una superficie convexa y una superficie cóncava. Y observamos que los rayos de luz van a pasar, pero ¿cuál es la diferencia acá? ¿Qué les llama la atención? Que el plano principal está fuera del lente. Del mismo modo acá observamos que el plano principal 1 es evidente cómo está fuera del lente, pero ocurre también una desviación de los rayos de luz, como observamos. Pero los cálculos ya de las vergencias, en el caso de estos lentes de menisco, exceden los objetivos de la charla de hoy. Así que esto es para tener conocimiento. Ahora pasemos al sistema de varias lentes. Iniciando con unos ejemplos. Primero, podemos encontrarlo en el telescopio, en las cámaras fotográficas, en el microscopio. ¿Y cómo funcionan estas lentes separadas? Tenemos acá el eje óptico, nuestra lente, el objeto que está representado por la flecha roja con la cabeza hacia arriba, y vemos que sale el primer rayo de luz paralelo al eje óptico, se refracta a nivel de lente y va a pasar por el punto focal, el segundo rayo que pasa por el punto focal y al refractarse a nivel de lente pasa paralelo al eje óptico, y el tercer rayo que va a pasar central sin sufrir desviación alguna, y acá va a formar su imagen. Pero esta imagen se va a convertir en objeto para dar el inicio del otro lente.
Y acá vamos a ver que el objeto va a emerger sus rayos de luz pasando por su punto focal, el del medio que pasa por el centro de la lente y el tercer rayo que está paralelo al eje óptico, y estos van a intersectar con los otros dos rayos formando de esta manera la imagen. Y si tuviéramos nosotros otra lente, esta imagen se volvería objeto de la siguiente lente. Y acá, simplemente para saber los datos, que el Y' va a ser igual que el Y2 y la distancia de lente y lente va a ser la sumatoria del S' más el S2, que sería la distancia de lente al objeto o imagen y de la distancia del objeto o imagen a la siguiente lente. Y ahora vamos a pasar a cómo ocurre la formación de imágenes. Vamos a seguir acá el trazado de rayos con una lente convexa. Tenemos acá el eje óptico en una línea blanca, nuestra lente convexa, el objeto que va a ser representado por la flecha azul, y vamos a iniciar con el primer caso, que es con un origen lejano a la izquierda. Nuestra ubicación común del plano principal, y el primer rayo que emerge del objeto va a pasar paralelo al eje óptico y al refractarse por la lente va a pasar por el segundo punto focal. El segundo rayo pasa por el centro de la lente y el otro rayo, al momento de pasar, va a pasar por el primer punto focal y al refractarse se vuelve paralelo al eje óptico, formando así una imagen. Y esta imagen es real, invertida y minimizada. Para entenderlo acá con una figura, tenemos a una persona, que es el objeto, parada, y acá al converger los rayos de luz va a formar una imagen. Vemos acá la persona que está invertida y más pequeña, y eso llamamos real. Ahora vamos al segundo caso. Tenemos nuestro eje óptico, la línea blanca, nuestra lente convexa, nuestro plano principal en una ubicación común. Tenemos nuestro primer punto focal, el objeto representado por la flecha azul. Vamos a moverlo ahora cerca al primer punto focal. ¿Qué va a pasar ahora con la imagen? Tenemos el rayo de luz que está paralelo al eje óptico, se refracta convexa, pasando por el segundo punto focal. El otro rayo que pasa por el primer punto focal se refracta en la lente, pasando paralelo al eje óptico, y el otro rayo que va a pasar central. Y la imagen ahora va a estar real, invertida, pero ¿cuál es la diferencia del anterior caso? Que esta va a ser ampliada. Acá tenemos el objeto, una persona que está vertical, pero la imagen se forma invertida y más grande. Acá tenemos nuevamente nuestro eje, nuestra lente, nuestra ubicación común. Tenemos nuestro punto focal, tenemos nuestro objeto que va cercano al primer punto focal, pero ahora lo vamos a pasar y lo vamos a hacer coincidir con el primer punto focal. ¿Y qué va a pasar? Tenemos el primer rayo paralelo al eje óptico que pasa por el segundo punto focal, el rayo que pasa central y el otro rayo. Observemos que los rayos están paralelos. Entonces, ¿qué va a pasar con la imagen? La imagen se va a encontrar en el infinito, cuando coincide el objeto con el primer punto focal. El otro caso, tenemos nuestro objeto que coincidía en el primer punto focal, pero lo vamos a movilizar entre el punto focal y la lente. Tenemos nuestro rayo de luz, el primer rayo que está paralelo al eje óptico se refracta, pasa por el segundo punto focal, el otro rayo que pasa siempre por el primer punto focal y luego cuando se refracta está paralelo al eje óptico, y el siguiente rayo que está paralelo, que pasa por el centro de la lente. Observemos que en este caso está divergiendo.
Entonces, si son rayos divergentes, tenemos que trazar con líneas punteadas hacia atrás para dar formación a la imagen. Y la imagen va a ser una imagen virtual, vertical, y se encuentra ampliada. Acá una persona, para entenderlo, que está parada, y la imagen se ve también vertical, pero magnificada. Este es el clásico ejemplo de la lupa, que observamos las letras que se encuentran magnificadas, que se encuentran entre el observador y la lupa. Ahora pasamos a la lente cóncava. La lente cóncava, que observamos acá, tenemos el plano principal en una ubicación común, tenemos el objeto, que tenemos un origen a la izquierda, tienes el primer rayo de luz, y en este caso está pasando paralelo cuando refracta al eje óptico. Vamos a hacer el trazado posterior para que pase por el punto focal. El segundo rayo, que está paralelo al eje óptico, está divergiendo. Hacemos el trazado posterior para que pase por el otro punto focal. Y un tercer rayo que pasa por el centro de la lente. Entonces, la imagen va a estar virtual, vertical, minimizada, y está entre el punto focal y la lente. Acá tenemos el objeto, una persona, para entenderlo, que está vertical, y la imagen también va a estar vertical. El otro caso de la lente cóncava, donde el objeto vamos a movilizarlo entre el punto focal y la lente. El primer rayo, que está haciendo paralelo al eje óptico, está divergiendo. El otro rayo, que pasa también paralelo al eje óptico, y el tercer rayo, que está pasando por el centro de la lente. Hacemos el trazado posterior para que haga contacto con el punto focal 1 y con el siguiente punto focal. Y acá se va a formar la imagen. Una imagen que es virtual, vertical y minimizada. Acá tenemos al objeto, una persona que está vertical, y la imagen de la misma manera va a estar vertical o erecta. Ahora pasemos al tema de los espejos. Los espejos, que son superficies que se van a regir por la ley de la reflexión, donde vemos que el rayo incidente se va a reflejar y va a dar su rayo acá reflejado. Y observemos el ángulo que se forma entre el rayo incidente y la superficie normal, que es esta línea que se encuentra perpendicular a la interfaz, va a ser igual al ángulo de reflexión, que es el ángulo que se forma entre la superficie normal y el ángulo reflejado. Nosotros tenemos dos tipos de espejos: un espejo plano y un espejo curvo, o también llamado esférico. ¿Y por qué se llama esférico? Porque si nosotros tenemos una esfera y hacemos un corte a esta esfera, vamos a encontrar que tiene dos lados, una parte convexa y una parte cóncava, como lo podemos observar acá, la parte convexa y la parte cóncava. Y si viene el rayo de luz hacia esta parte de acá, se va a llamar un espejo cóncavo. Pero si se refleja, viene el rayo hacia la parte que está más protruida, va a ser el espejo convexo. Y acá vamos a observar, si hacemos los ángulos, tanto del rayo incidente como reflejado, se va a cumplir esta ley de la reflexión, que el ángulo incidente es igual que el ángulo reflejado. Y tenemos entonces que en el caso de plano, es porque tiene una superficie plana. Y estos espejos lo que van a hacer es invertir la dirección de la propagación de la luz, o también dicho, hacen una inversión del espacio de la imagen. Y la diferencia del plano con curvos es que en el plano no altera la vergencia, pero en el curvo van a sumar o restar vergencia.
Entonces hacemos acá el comparativo del plano, donde vemos a la persona que va a estar del mismo tamaño. En el caso del curvo o el esférico, que tenemos el cóncavo, si está lejos, el paciente, la persona se observa invertido, pero si se acerca, se va a ver magnificado. En el caso del convexo, se observa la persona que se ve más pequeña. Entonces, iniciemos con el espejo cóncavo. Tenemos estas dos fórmulas. La potencia es igual a -2 sobre el radio de la curvatura, y la otra fórmula que es 1 sobre la vergencia del objeto más la potencia igual a 1 sobre la distancia de la imagen. Tenemos acá entonces nuestro objeto y nuestro espejo cóncavo. Para acá no confundirnos acá el cóncavo porque parece acá una cueva. Tenemos la parte central, que es el radio, porque recordando, en el slide anterior hemos visto que los espejos vienen de una esfera. Entonces, las esferas tienen su radio. Y va a venir el primer rayo de luz que está paralelo al eje óptico y se va a reflejar a nivel del punto focal, que va a ser la mitad del radio de curvatura. El otro rayo va a pasar, se va a reflejar paralelo al eje óptico. Y el tercer rayo central va a pasar por la misma zona central. Y se va a formar nuestra imagen, que va a ser una imagen real, invertida, minimizada. En el caso de un espejo convexo, que vamos a guiarnos también por las mismas fórmulas, observamos entonces, tenemos el objeto, el espejo convexo, también tiene su radio de curvatura, y esa es la parte central porque hemos visto que viene de una esfera. Viene su primer rayo de luz que está paralelo al eje óptico y se va a reflejar y va a diverger. Entonces tenemos que trazar los rayos de forma punteada hacia la parte posterior para que pase por el punto focal, que va a ser la mitad del rayo de la curvatura. El otro rayo, que es el rayo central, va a redirigirse por la misma zona. Como está divergiendo, tenemos que trazarlo hacia la parte posterior y va a llegar al centro del espejo. Y tenemos el siguiente rayo que cuando se refleja está paralelo al eje óptico. Y hacemos el trazado posterior para hacer la formación de la imagen. Y en este caso va a ser una imagen virtual vertical. Entonces tenemos que un espejo cóncavo, como observamos, va a dirigir los puntos hacia un solo punto. Y este es el clásico ejemplo de los espejos cosméticos o de afeitado que se ve magnificado cuando el objeto fuente está más cerca que el punto focal. Y el espejo convexo, donde observamos que están divergiendo los rayos. Y el clásico ejemplo es cuando estamos en el carro y vemos por el retrovisor, como observamos acá en nuestra imagen. Entonces ahora, para finalizar, vamos a realizar un ejercicio que nos dice: muestre el trazado de rayos para un espejo de afeitado y calcule la ubicación y el aumento de la imagen. Entonces hacemos nuestro trazado y vemos entonces nuestro objeto, que tiene acá una distancia del objeto menos 0.5 metros y un punto focal que nos da acá el ejercicio de 1 metro a la izquierda del espejo. Y el rayo de la curvatura del espejo va a ser menos 2 metros. Entonces, con estos datos simplemente vamos a reemplazar las fórmulas que hemos tenido. Y nos dice entonces, la potencia
vamos a ver acá, la potencia, que es la K igual a la constante menos 2 sobre el radio de la curvatura, que nos dan el ejercicio, que es menos 2, sería menos 2 entre menos 2, nos sale más 1 dioptría. Y acá vamos a reemplazar la vergencia del objeto, que es 1 sobre la distancia del objeto que nos están dando, el objeto fuente del objeto hacia el espejo, que es menos 0.5 metros, más el poder, que es más 1 dioptría, que lo hemos sacado anteriormente con esta fórmula, va a ser igual a 1 sobre la distancia de la imagen. Entonces hacemos el cálculo matemático. 1 entre menos 0.5 metros es menos 2. Menos 2 más 1 dioptría nos da menos 1. Y menos 1 entre 1 nos da menos 1 metro. Entonces se va a encontrar a menos 1 metro la imagen. Entonces esto va a ser el doble de lo que es el objeto. Entonces, para concluir, la primera conclusión sería, la cámara esnopeica oscura tiene 3 características principales, que la imagen es invertida, es tenue y la profundidad de campo es excelente. Los lentes se clasifican según el grosor, que puede ser delgada y gruesa, según el comportamiento, que puede ser convergente o divergente, y según la forma, que puede ser bicóncavo o biconvexo, plano convexo o plano cóncavo y menisco cóncavo o menisco convexo. Las imágenes se mueven a la derecha si el objeto se mueve a la derecha o si se agrega la lente cóncava. Se mueven a la izquierda si el objeto se mueve a la izquierda o si se agrega un lente convexo. La importancia de los planos principales o planos de refracción aparentes radica en que proporcionan las ubicaciones apropiadas para el cálculo de la vergencia del objeto y la imagen respectivamente. Y las intersecciones H1 y H2 de los planos principales con el eje óptico se conocen como primer y segundo puntos principales, o frontal y posterior. Y en el caso de las lentes convexas, si el objeto está lejos, se formará imagen real invertida y minimizada. Si está cerca del primer punto focal, formará una imagen real invertida y ampliada. Si coincide con el primer punto focal, la imagen estará en el infinito. Y si el objeto está entre el primer punto focal y la lente, formará una imagen virtual, vertical y ampliada. En el caso de las lentes cóncavas, si el objeto está a la izquierda, se formará una imagen virtual minimizada entre el punto focal y la lente. Si el objeto está entre el punto focal y la lente, produce una imagen virtual similar, aunque con menos minificación de la imagen. Y para el cálculo de los espejos hay que aprender estas fórmulas, que es la potencia igual a menos 2 sobre el radio de la curvatura y 1 sobre la distancia del objeto más el poder igual a 1 sobre la distancia de la imagen. Y eso sería todo de la charla del día de hoy. Muchas gracias, Kim. Hay varias felicitaciones en el chat y algunas preguntas. A ver, le voy a dar el micrófono al doctor. Ok. Ahí está. Felicitaciones, Kimberly. Tu charla ha sido bastante clara, bastante precisa, ¿no? Puntualizar algunas cosas, nada más para no olvidarnos, ¿ya? Ok, en los dibujos probablemente uno pueda presumir que todos los puntos objetos forman su imagen en el foco, y eso no es así. ¿Ok? Recuerden que la imagen se va a formar sobre el foco siempre y cuando los rayos provengan del infinito. ¿Ok? Un ejemplo más simple de entender es que, por ejemplo, los rayos que provienen del infinito para el ojo, que son 6 metros, esos rayos van a formar siempre sus focos en la retina, ¿cierto? O sea, va a conseguir el foco del sistema,
o un sistema óptico, como por ejemplo a un lente, un objeto que está a 1 metro de un lente de más 4 dioptrías, por ejemplo, ¿no? Ese objeto no está en el infinito y lo puedes demostrar fácilmente. Por ejemplo, el foco de un lente de 4 dioptrías está a 25 centímetros, ¿cierto o no? El foco del lente. Pero del sistema, o sea, si tú quieres poner un lente a 1 metro perdón, a un objeto a 1 metro de un lente de 4 dioptrías, el foco, o sea, la formación de la imagen, perdón, va a ser a 33 centímetros. No va a ser a 25 centímetros, que justamente es el foco de la lente, ¿cierto? ¿Me siguen? Como para poder tener una idea clara. Entonces, solamente la imagen se va a formar, y lo ha explicado muy bien Kimberly cuando ha hecho la formación de imágenes, solamente la imagen se va a formar en el foco siempre y cuando provenga del infinito. ¿Ok? Es una cláusula que tenemos que tener en cuenta, porque si no, no tendría lógica. Los dibujitos los hacemos así, que hay una formación de imágenes en un punto, pero eso no es real, es solamente para orientarnos nada más. ¿Ok? Y obviamente los espejos y todo lo que hemos visto sobre la formación de imágenes nos permiten entender qué es lo que va a pasar después con el ojo esquemático, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de un ojo esquemático o un ojo reducido, vamos a tener la córnea y el cristalino, que son dos lentes separadas por un espacio, ¿no? Cada uno de estos lentes va a tener una divergencia que hay que calcular, y la suma de esas divergencias con los espacios que están entre los lentes van a hacer que uno tenga una idea de cuánto sería o dónde sería el enfoque de ese sistema. Entonces, todo esto que ha hablado Kimberly, lo que hemos hablado anteriormente, nos va a preparar justamente para entender todo lo que va a venir más adelante, tanto de óptica fisiológica como lo que se viene en el ojo esquemático, en el ojo reducido. Ya cuando tengamos ya la idea clara del ojo reducido, ustedes van a decir, uy, mira, entiendo por qué, caray, tengo este ojito que tiene una longitud axial de 24, o este ojito que tiene una longitud axial de 20, ¿por qué tiene hipermetropía? ¿Por qué tiene miopía? O sea, ese tipo de análisis lo van a poder entender porque ya tienen los conceptos previos de lo que está pasando. Otra cosa que van a entender también, los conceptos que han vertido aquí, un miope de 2 dioptrías, por ejemplo, ¿no? Un miope de 2 dioptrías, su punto lejano, por definición, que vamos preparando para el tema de óptica fisiológica, está delante del ojo y va a estar más o menos, o está exactamente 50 centímetros, ¿cierto? Delante del ojo. Entonces, cuando uno pone un lente de -2, ¿qué es lo que está pasando? O sea, es que yo he agarrado ese punto focal que tenía delante de la retina, lo he empujado hacia la retina, y van a darse cuenta que realmente esa es una explicación de colegio, pero que lo que realmente está pasando es que los rayos que vienen del infinito, al pasar sobre este lente negativo de 2 dioptrías, lo que está haciendo es formando un foco anterior, o sea, delante de la retina, justamente a 50 centímetros, de tal forma que el infinito o el punto lejano de ese ojo miope que está a 50 centímetros va a coincidir con el foco del lente, y eso hace que el paciente vea nítido. O sea, todas esas cosas vamos engarzando para que entiendan para qué sirven estos conceptos ópticos y nos permiten entender lo que nosotros vamos a tratar toda nuestra vida. ¿Ok? Doctor, también, doctor Julio, quería intervenir. Sí, claro, dale. Pasa, doctor. También, bueno, respecto de lo que menciona del foco, bueno, de que los rayos que vienen del infinito caen en el foco, es tomando también el ideal de que no haya ningún tipo de aberración esférica. Y bueno, ¿por qué menciono esto? No, ya sé que no viene mucho de esto. Es porque nosotros estamos tomando aquí lentes delgados, que son lentes ideales, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pues son, la definición en conceptual, como lo mencionó Kimberly, es que son lentes cuyo grosor es mucho menor al radio de sus curvaturas, ¿no? Pero, bueno, la definición matemática sería pues, en la que las superficies ambas superficies refractivas no se consideran como tal, sino que el rayo supuestamente refracta a la mitad del lente. Esa es una definición matemática, no es algo ideal, ¿no? Porque realmente refracta en cada superficie, ¿no? Y al final va a un plano principal. Bueno, ¿por qué es importante tomar en cuenta esto, no? Porque
Si estamos tomando un lente grueso, siempre va, no importa el tamaño o el grosor, siempre va a tener que importar qué tan grueso es, ¿no? Para calcular exactamente cuál es el foco. Y otra cosa también, no solamente el ancho, sino el largo, ¿no? Porque, bueno, se supone que estos lentes, no importa en qué parte de su superficie impacte el rayo que viene del infinito, siempre va a caer en el foco, ¿no? Y, bueno, idealmente eso es así, ¿no? Pero sabemos que entre más largo es, entre más grande es y más se aleja del centro, un rayo que viene del infinito, más se aleja del centro, mientras más descentrado esté en una parte distinta del foco, ¿no? Por este efecto de la aberración esférica, ¿no? Bueno, entonces, para hablar de estos lentes delgados, estamos tomando que ninguna de esas dos preceptos reales se cumple, ¿no? Y bueno, tomamos como lo mencionó usted. Otra cosa también es importante tomar es cuando mencionó lo de los lentes delgados en sistemas que están pegados. Puso algunos ejercicios muy bien hechos, Kimberly, lentes, por ejemplo, con +1 y +4 dioptrías que estaban juntos y que, bueno, simplemente tomamos los poderes y ya. Una de las cosas que nos enseñan a nosotros para poder ver a los lentes biconvexos o bicóncavos, por ejemplo, es verlos como si fueran prismas, ¿no? Como el biconvexo, como si fueran prismas pegados por sus bases, y el bicóncavo como si fueran pegados por sus vértices, ¿no? Eh, y al momento de nosotros hacer este sistema de lentes pegados, bueno, entramos en una pequeña confusión, ¿no? Porque nosotros sabemos que los prismas que van juntos en un sistema jamás van a ser la suma de sus poderes una suma aritmética, ¿no? Uno no puede poner un prisma de, pues, de 15 dioptrías con uno de 20 y pensar que la suma es 35 dioptrías prismáticas, ¿no? O sea, sus poderes aumentan mucho más, ¿no? Y en estos lentes, ¿por qué se ignora esto? Justamente porque son lentes delgadas, porque uno imaginariamente piensa que se comportan como prismas, es verdad, pero la suma de estos lentes es porque son lentes delgadas. Es justo lo que preguntó el doctor Francisco Román, ¿no? Que son tomados como prismas, bueno, de cierta manera, pero no matemáticamente, ¿no? Porque se supone que en los prismas, en cada superficie del prisma, hay una refracción de la luz. En cambio, en este sistema de lentes pegadas, si es que así lo fuera, no podría sumarse sus poderes de forma aritmética, ¿no? Como ¿no? Y no. Ok, o sea, fíjate, estamos hablando de óptica geométrica de lentes delgadas porque te hace más entendible el proceso, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver la parte física de las lentes gruesas, es muchísimo más complejo de lo que estamos hablando, ¿no? Los cálculos que ha hecho Kimberly permiten entender el grueso de toda la información que vas a manejar después cuando tú quieras hacer cálculos a nivel del ojo, digamos, ¿no? Del ojo esquemático. Ahora, cuando uno analiza lo que hizo Gullstrand en, fíjate, 1907 o 1909, donde gana el premio Nobel, un médico oftalmólogo gana el premio Nobel de física, los cálculos matemáticos y físicos que hace él tienen que ver con todo lo que tú has hablado, pero que son cálculos de mucha matemática, de muchos cálculos que son difíciles de entender, no son tan sencillos, y eso le permitió a él tener una idea de un acercamiento a un ojo esquemático que hasta ahora nos sirve para poder hacer una disquisición de lo que está pasando en el ojo. O sea, ya vamos a tener espacio para hablar de aberración esférica, aberración cromática, por qué la longitud de onda influye en cada una de estas cosas, cómo va a ser los prismas, o sea, eso no hay ningún problema. Pero ahorita no creo que sea el momento de poder mezclar conceptos que van a más bien, en vez de favorecer el entendimiento, van a confundir a la audiencia. Entonces, primero, basémonos en la parte básica, y ya después, cuando querramos hablar de lo complejo, podemos sentarnos para ver, por ejemplo, qué pasa con un lente esférico, cómo está pasando esto, qué está pasando en el ojo y por qué mejora su visión, y podemos hacer cálculos de las diferentes curvas que van a generarse, porque no solamente influye la curva, sino por dónde está pasando el rayo. O sea, si tú tienes una pupila midriática o una pupila miótica, la diferencia de esa apertura que tú tienes frente al pasaje de rayos va a limitar todas las observaciones matemáticas que puedan tener cuando uno hace esos cálculos. O sea, tiempo va a haber para eso, pero ahorita lo que me interesa es que se entiendan los conceptos generales para después de hablar del tema particular. O sea, es importante lo que ha hecho Kimberly, por ejemplo, que es muy, muy interesante aprender de que, por ejemplo, cuando son curvaturas
o una lente gruesa o una lente delgada. La lente delgada, por ejemplo, los planos principales, las dos coinciden en un solo punto y que generalmente están en el centro del lente. Pero si hablamos de una lente gruesa, ya eso cambia porque cada superficie tiene un plano principal y que no va a ser igual en las dos superficies. Si, por ejemplo, tienes un menisco, es diferente que a una lente biconvexa. O sea, todas estas cosas son interesantes porque sí nos van a entender, nos van a permitir entender lo que pasa en el ojo esquemático, ¿no? Entonces, yo creo que por allí está más o menos la idea que tenemos que tener para poder seguir con este tipo de charlas, de tal forma de que sea más democrático y busquemos que todo el mundo entienda estos procesos que no son tan sencillos de digerir. ¿Ok? Sí, doctor, muchas gracias. Ah, ojo que a ver, el doctor Pedro nos dice que Goldstone rechazó el premio Nobel de Física para aceptar el premio Nobel de Medicina. ¿Me dijiste, Pedro? Ah, ya. Yo más bien lo entendía al revés, porque es el único oftalmólogo que ha ganado el premio Nobel de Física, fíjate. Ese con cargo a revisarlo, ¿eh? Porque no recuerdo muy bien ahora, pero yo recuerdo así en mi cabeza que Goldstone fue el único médico que gana el premio Nobel de Física, por eso que tenía mucha importancia sus hallazgos, ¿no? Ya. Sí, bueno, te lo escribí por interno, Felipe, pero sí, ese es un dato histórico interesante, ¿no? Él fue postulado para ambos premios, Ajá. tanto el de física como el de medicina, y rechazó el de física para aceptar el de medicina, fisiología. Ah, mira, qué interesante. Yo en mi cabeza la tenía solamente en el de física. Y me pareció interesante que un médico gane un premio de física, fíjate. Porque de verdad que es un orgullo tener ese espacio dentro de los oftalmólogos, ¿no? ¿Algo más, chicos? Al no haber más Doctor, no hay, preguntas. no hay más preguntas, doctor. Todas se han ido contestando Ok, mientras se va entonces muchas avanzando el tiempo. gracias. Nos Vamos a estamos hacer viendo, creo, ¿cuándo nos toca de nuevo? ¿El miércoles? la resolución de las preguntas. Ah, verdad, Kimberly. A ver, resuelve tus preguntas. Ya, bueno, les voy a pedir al doctor que pueda activar el micrófono para que lo puedan resolver mis compañeras. Y está activado. Ya. Buenas noches. La primera pregunta es, ¿el sistema de imágenes más simple de una cámara estenopeica, cuál es un rasgo característico? Pues sería la clave B, excelente profundidad de campo. Como hemos visto que la cámara estenopeica o la cámara oscura tiene tres grandes características. Una, que la imagen es invertida. Dos, que la profundidad de campo es excelente y que la imagen es tenue. Entonces, esta es la segunda característica que es la pregunta. La siguiente. Antes que pases, lo anterior. Ya que has metido el concepto de profundidad de campo, defíneme profundidad de campo y la diferencia que hay entre profundidad de campo y profundidad de foco. Bueno, lo que había leído es acerca de esta parte de profundidad de campo, es de que se podían observar de forma nítida los objetos distantes. Y en este caso daba el ejemplo de las colinas e incluso menciona los objetos astronómicos. Ja. Pero entonces hay una tarea ahí por cumplir, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando te digan, oye, en la acomodación, al la pupila cerrarse, porque hace miosis, aumenta tu profundidad de foco y tu profundidad de campo. Siempre acostúmbrense que cuando metan un concepto, siempre tienen que saber de qué están hablando, porque si no, se va a quedar siempre en el aire. Ah, profundidad de campo. Ah, sí, sí pues, profundidad de campo. Ah, profundidad de focos. Sí, pues un foco, ¿no? O sea, pero hay que entender lo que es lo que está pasando ahí. ¿Alguien se atreve a poder explicarnos un poquito sobre eso?
Bueno, y el foco tiene que ver con la nitidez. O sea, se mueve en un rango, tiene un rango de movimiento y se puede observar la nitidez de la imagen. No te entiendo. Bueno, A sí ver, lo veo. Jorge, ¿qué año eres? Jorge Segundo, Luis, segundo. segundo año. Tú ya operas en el microscopio, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál microscopio te gusta más? Ah, no, no sé los modelos. Cualquiera, ¿no? Cualquiera el que agarres. Y te van, Sí, la cuando tú verdad que compres sí. tu microscopio, los de Zeiss y los de los de High Strike, Top, con todo el mundo se te va a acercar y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Mi microscopio tiene mejor profundidad de foco y profundidad de campo. Ok, ¿qué piensas? ¿A qué se refiere? Ah, bueno, uno es, supongo que tanto puedo ver y el otro es con qué resolución puedo ver en esa determinada profundidad, ¿no? No te entiendo ni papas, mano. O sea, el foco, cuando yo pongo algo en foco, es cuando yo puedo verlo nítidamente, ¿no? Algo que está enfocado, porque es algo que puedo ver nítido, ¿no? ¿Qué operas? ¿Qué Ahora, operas? A ver, para que entiendas, porque es importante este detalle, para que entiendas el proceso, ¿ya? A ver, ¿qué estás operando? ¿Pterygium de repente? ¿Cataratas ya? te dije, no, cataratas hacemos solamente en wet lab todavía, Doc. Ok, en el wet lab lo has hecho wet lab, ¿cierto? Para que lo entiendas, pues, porque si no, no lo vas a entender. A ver, tú agarras tu microscopio, lo pones en foco, dices, ya estoy en foco. Y agarras y lo pones en el centro para que tenga equilibrado tu balance, ¿cierto? Ya. Pero cuando tú dices estoy en foco, tú te vas a dar cuenta, fíjate, te vas a dar cuenta que mirando a través del microscopio, ves nítida la córnea y la cápsula. Ujú. ¿Lo ves? No. O Claro. sea, tú tienes un rango en el cual tienes nitidez, ¿no? Entonces, los microscopios te van a decir, ¿sabes qué? Tú tienes una profundidad de campo y una profundidad de foco. Campo es la amplitud, pero el foco es qué tantos milímetros tienes tú para poder ver nítido dos superficies. ¿Te das Claro, o cuenta? sea, sí, O sí lo sea, entiendo. O sea, tú mantienes la nitidez en ese rango. O sea, yo veo nítido la córnea y veo la cámara anterior y la cápsula anterior. Este microscopio te dice, no, pero tú ves el vidrio anterior, nítido, tiene mayor profundidad de foco. ¿Te das cuenta? Y el campo es la amplitud que tú puedes ver. O sea, más o menos por ahí es lo que tienes que ver. No, o sea, ese concepto que uno dice, foco es enfocar, no es necesariamente correcto cuando uno no entiende el proceso. ¿Me entiendes? sí, sí, doctor. Y eso tiene que ver con el diafragma de tu microscopio y tiene que ver con la pupila, por ejemplo. Por eso te decía, ¿no? Es importante tener en cuenta detalles. Eso lo vamos a ir poco a poco, vamos a ir puntualizando cosas que les van a servir a ustedes para tomar decisiones. Para que cuando hablen digan, ok, te entiendo lo que me hablas. O sea, no me quedo con la idea, ya, esto es porque tiene o suena esto, sino que vamos a entender la idea, ¿ok? Sigue, Kimberly. Ya. A ver, la siguiente pregunta. Como no es seguro ver un eclipse parcial de sol directamente, a menudo se aconseja a los observadores que utilicen un visor de cámara estenopeica simple para formar una imagen de eclipse. Por supuesto, esas imágenes estenopeicas son tenues, son pequeñas y tenues. Una mejor alternativa es utilizar un lente de una dioptría sostenida hasta la cintura para proyectar una imagen del sol en el suelo. ¿A qué distancia se debe sostener la lente del suelo para obtener una imagen nítida? ¿Sería 1 metro? La respuesta B. Bueno, acá con la fórmula de la potencia igual a 1 sobre distancia focal, donde ya tenemos el poder de lente que es +1, reemplazando sería 1 entre 1 igual a 1 metro, que sería la respuesta de la pregunta 2. Por ejemplo, fíjense, ahí ese ejemplo es para entender lo que les decía, ¿no? Esta imagen, ¿dónde está? O sea, está en el foco del lente, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, esta imagen se ha formado en el foco del lente.
¿Ok? ¿Y este objeto dónde está? Está en el infinito, ¿cierto? Porque viene de una estrella, perdón, del Sol, ¿no? O sea, viene de la Luna, que está a una distancia muy larga, y eso está en el infinito, ¿cierto? Entonces, por eso que la imagen se formó en el foco, por eso que la respuesta es submétrica. Dale. Buenas noches. La pregunta 3 nos dice, suponga que un objeto distante está ubicado a la izquierda de un sistema de lentes que enfoca la luz de este objeto a una dioptría, a más 1, ¿no? A la derecha del sistema de lentes. Si se agrega una lente de más 3 adyacente al sistema de lentes, ¿dónde se ubica la nueva imagen? Bueno, acá usaríamos la fórmula de sumar los poderes de ambos lentes. Sumaríamos 1 más el poder del otro lente, que es 3, serían 4 dioptrías, y aplicamos la fórmula de la potencia del lente es igual a 1 sobre la distancia focal, sería 1 entre 4, nos daría 0,25 metros o 25 centímetros. Sería la respuesta a la A. Sí, muy bien, así tal cual lo he dicho, hemos visto que tenemos una lente convexa con más una dioptría que tiene más 1 metro de distancia focal, pero nos está diciendo que agreguemos una lente con más 3 dioptrías a este sistema de lentes. ¿Y cuál será la nueva ubicación? Entonces, si sumamos estas dos potencias, que sería 3 más 1 dioptría, sería 4 dioptrías, y hacemos la fórmula de potencia igual a 1 sobre distancia focal en metros, nos sale 1 entre 4, es 0,25 metros o 25 centímetros, que es la respuesta. Y la imagen quedaría más cercana. Así. Ahí lo que tenemos que acordarnos es que, por ejemplo, si mientras yo más lejos esté de un lente, mi divergencia va a ser menor, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Si estoy en el infinito, de frente a un lente, mi divergencia es 0. Si me acerco a 1 metro, mi divergencia va a ser 1. Y si me acerco a 10 centímetros, mi divergencia va a ser 10. O sea, mientras más acerque el lente, el objeto al lente, mi divergencia, en este caso negativa, va a ser mayor. Entonces, si yo tengo un lente positivo y yo le estoy poniendo una divergencia mayor negativa, lo más probable es que el resultado de la ubicación de mi imagen va a depender justamente de esa posición. Y al revés, ¿no? O sea, piénsenlo desde el punto de vista matemático y ahí se van a dar cuenta, para que no aprendan de memoria las cosas, se van a dar cuenta dónde se va a formar la imagen, si más cerca o más lejos. Cuando ustedes acercan o alejan el objeto, ¿ok? Es importante ese detalle. Como para darle un poco de tarea a Jorge Luis, piensen en las lentes acromáticas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno usa instrumentos para poder ver a la distancia un telescopio, por ejemplo, uno ve un objeto distante que está en el infinito, una estrella, lo que fuera, o un planeta, lo que fuera, pero lo ves con una aberración cromática. Las lentes acromáticas tienen la combinación de lentes positivas con lentes negativas, y eso permite que la aberración cromática desaparezca. Entonces, para que vayan revisando, porque eso lo vamos a ver después ya en instrumentos. ¿Ok? ¿Algo más, Kimberly? La última pregunta. Dale. Ya, la última pregunta dice, el radio de curvatura de un espejo retrovisor convexo del lado del pasajero es típicamente de alrededor de 1 metro. ¿Dónde forma tal espejo la imagen de un objeto a 10 metros detrás del automóvil? Bien, entonces vemos que el radio de curvatura es 1 metro. Por lo tanto, podemos calcular las dioptrías con la fórmula de P es igual a menos 2 sobre el radio, lo cual me va a salir menos 2 dioptrías. Y esto lo puedo reemplazar en la fórmula que dice 1 sobre U más P es igual a 1 sobre V. Entonces 1 sobre U, que sería los 10 metros, pero como está al lado izquierdo, entonces va a ser negativo. Y ponemos 1 sobre menos 10, más
menos 2 que habíamos hallado hace un momento, las menos 2 dioptrías, y esto es igual a 1 sobre V. Y me va a salir que 1 sobre V es igual a menos 2.1 dioptrías, lo cual es que V es igual a menos 0.47 metros. Y como es negativo, va a ser 0.47 metros delante del espejo. Ya, entonces para resolverlo, vamos a simplemente a reemplazar los datos que ya hemos tenido, que la potencia es igual a menos 2 sobre el radio de curvatura que nos están dando acá en el ejercicio, que sería menos 1, y menos 2 sobre menos 1 metros nos da menos 2 dioptrías. Acá tenemos ya la potencia. Y la otra fórmula, que es 1 sobre la distancia del objeto, nos dan el valor, que es menos 10, y la potencia, que ya la tenemos, que es menos 2. Vamos a hacer el cálculo matemático, y nos sale que la vergencia es menos 0.47 metros, como ha mencionado mi compañero. Por eso que en los espejos retrovisores siempre le dicen, ok, las imágenes pueden estar más cerca o más lejos de lo que usted ve. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta o no? Entonces, todo esto tiene una explicación con lo que ustedes están viendo ahora. No hay nada escondido, todo está allí. Y ustedes son oftalmólogos, o sea, van a ser oftalmólogos y van a hablar de óptica toda su vida. Y esto pues, les va a permitir explicarles a todo el mundo qué es lo que está pasando en la vida real, ¿no? Kimberly, has hecho una clase excelente, ¿ves? Lo has hecho muy bonito, muy bien. Has permitido que tus compañeros entiendan y espero que les haya servido un montón. Gracias, doctor. Sí, espero que les haya servido a todos. Muchas gracias a usted, a nuestro coordinador, que es el doctor Muro. Y bueno, quiero tomar este pequeño espacio para saludar al doctor Jorge Baltazar, porque el día de hoy es un onomástico. Entonces, desearle un feliz cumpleaños, que esté lleno de bendiciones, muchas alegrías, no solamente hoy, sino el resto de su vida. Éxito siempre, doctor. Muchas gracias por la cumpleaños, Jorge. Gracias, doctor. Gracias. Muy bien. Saludos, Jorge, saludos. Uy, ahí está Luchito. Muchas gracias, maestro Mesías. Calladito, estaba calladito. Buena, Luchito. Un Gracias, happy chicos, birthday. Happy Un happy birthday, birthday, broma. Pedro. Si hay torta, si no, no. Feliz cumpleaños también, Jorge. Buena. Sí, Gracias, feliz cumpleaños. Gracias, Sí. Pedrito. Bueno, y gracias, Kimberly, gracias, Jorge, por la exposición, la moderación. Felipe, muy agradecido por darle un tremendo valor a los chicos por el esfuerzo que hacen en sus trabajos y valorar incluso esta parte de las preguntas, dándole más interés, ¿no?, a la gente para que realmente esto les va a servir bastante a la hora que enfrenten la lectura en los textos de refracción que tenemos a la mano y por supuesto el tuyo también. Va a ser mucho más amigable. Claro que sí. Gracias, más bien, Pedro. ¿Cuándo nos toca de nuevo, verdad? ¿El miércoles, creo? El miércoles. Ahí nos vemos, entonces. Se van a aburrir de mi cara. Gracias, más bien. Acá está la exposición del día de mañana, Virología del ángulo camerularis y cuerpo auxiliar, a cargo de la doctora Luisa Maita y el doctor Rafael Borges. Para el día de mañana los esperamos. Chao, gracias. Chao, Felipío. Chao, Luchito. Gracias por todo. Nos vemos entonces. Chao, hermano, chao. Chao, chao. Gracias.